cuando se siente ese olor tan característico del producto que le agregan al gas, que es un mercaptán, derivado del azufre, tiene contenido de azufre, lo asociamos directamente con el gas. Bien, también tenemos, dentro de la clasificación de los gases, como segundo gas licuado, o gas licuado de petróleo, o GLP. GLP es un producto compuesto por propano y butano, o una mezcla de ambos. Se obtiene del proceso de refinación del petróleo y de plantas recuperadoras de gas natural. Estos gases ya tienen una manufactura distinta que el gas natural. No es tan fácil de obtener como el gas natural, sino que ya están un poquito más manufacturados y tienen otro tipo de proceso para su fabricación. Existen comercialmente dos tipos de gas licuado de petróleo: el propano y el butano. El propano comercial es una mezcla de propano, propileno y otros compuestos minoritarios, puede tener hasta un máximo de 30 de butano. Y el butano es una mezcla de butano con otras cosas y puede tener hasta un máximo de 50% de propano. Y vamos a las características y comparamos con gas natural. Poder calorífico de 20 a 25.000 kilocalorías por metro cúbico, dependiendo de la composición. Habíamos dicho que el gas natural tenía entre 4 y 9.500, ¿no? Entre 4 y 9.500, por lo que el poder calorífico del gas licuado de petróleo es bastante más alto que el del gas. Y tiene una densidad relativa, otra vez respecto del aire, de 1,5. Esto quiere decir que el gas licuado es más pesado que el aire. Y si tengo un escape de gas licuado, el escape se me va a depositar a nivel de piso. Por lo que si tengo que hacer una detección de ese tipo de gases, el detector de gas lo voy a tener que colocar a nivel de piso. Si quiero detectar butano o propano y pongo un detector de gas a nivel de techo, lo voy a detectar cuando el ambiente esté totalmente inundado de este tipo de gas. ¿Está claro? Porque se va a ir primero para abajo y después va a empezar a subir a medida que se va desplazando el aire del recinto. Lo voy a poder detectar recién cuando llegue hacia el techo. Tener en cuenta eso, no es tan normal hacer alguna detección de propano y o de butano, pero sí podrían tener algún día la tarea de que les toque detectar este tipo de gases y tengan en cuenta que su densidad es mayor que la del aire, por lo que tiende a bajar. Si ustedes entran a una cochera, a un estacionamiento subterráneo, por ejemplo, van a ver que en el techo, si la cochera está bien hecha, si miran para arriba van a ver rociadores y van a ver también un sistema de detección. Los detectores que hay de distintos tipos, pero generalmente se ponen detectores de gas. ¿Por qué? Porque muchos de los autos hoy están propulsados por gas natural, comprimido. Si algún auto tiene algún escape de gas, el detector lo sensa, manda la señal a una central, y la central manda la señal a una serie de ventiladores que se prenden para hacer una renovación de aire, y esa renovación de aire va a depender de un montón de cosas, entre otras cosas del volumen que tenga la cochera. Si quisiera detectar, por ejemplo, en una cochera butano, cosa que es imposible, o sea, tendría que encontrar, no sé, un auto con una garrafa de 10 kilos en el baúl, que se han visto, tendría que poner esos detectores de gas a nivel de suelo. No es tan fácil porque hay que protegerlos del agua, hay que protegerlos de los golpes, bueno, no es tan fácil, pero seguramente se podría hacer. Bien, el estado a presión atmosférica y temperatura ambiente, perdón. Decía, a presión atmosférica y temperatura ambiente, el gas licuado se encuentra en estado gaseoso. Para obtener líquido a presión atmosférica, lo que tengo que hacer es bajar la temperatura a menos 0,5 en el butano y el propano a menos 42,2.
Ahora, díganme, bueno, esperen, ya les pregunto. Si lo hacemos al revés, a ver, ¿cómo podemos transformar en líquido un gas? Bueno, o le bajamos la temperatura o le subimos la presión. Jugando con esos dos parámetros, yo puedo transformar un gas, lo cambio de estado y lo llevo a estado líquido, bajando la temperatura o aumentando la presión. Entonces, comprimo a 2 kilos, o a 2 bar, a 2 kilos por centímetro cuadrado, o a 2 bar, y al propano, si lo comprimo a 8 bar, lo voy a poder cambiar de estado y lo llevo de estado gaseoso a estado líquido. Ahora díganme ustedes, ¿por qué necesito cambiar el estado del gas? Llevarlo de estado líquido a estado, perdón, de estado gaseoso a estado líquido. Les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿El volumen que ocupa, profe? Sí, está asociado con el volumen, pero si tengo más volumen, ¿qué tengo? O si puedo poner más gas adentro de algún recipiente, ¿qué tengo? ¿Más capacidad de qué? Más capacidad de carga, profe. Sí, en realidad lo que tengo es más capacidad para generar energía. Si yo almaceno en una garrafa gas natural, gas licuado no, gas propano en estado gaseoso, y lo almaceno en una garrafa, ¿y qué voy a poder cocinar? Creo que no voy a poder cocinar ni un bife con una garrafa. Entonces, lo que hago es llevarlo a estado líquido para tener una garrafa almacenada más energía. Si tengo más gas, tengo más energía. Fíjense lo que dice acá. El butano... No. 1 litro de líquido, 1 litro de gas líquido, se transforma en 272 litros de gas para el propano y 237 para el butano. Quiere decir que, cambiando de estado, aumento la capacidad energética en 272 veces para el propano. ¿Está bien? 272 veces. Podría, en vez de subir la presión, ¿podría bajar la temperatura? Y la verdad que se haría prácticamente imposible, porque vamos a suponer la mejor de las condiciones es menos 0,5 grados. Si tuviéramos que mantener menos 0,5 grados desde que lo envaso hasta que termino de consumir la garrafa, sería prácticamente imposible. Entonces lo que hago es subo la presión, lo transformo en líquido, le cambio el estado, lo llevo a líquido y lo almaceno. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un gas envasado en estado líquido adentro de una garrafa? Bueno, tengo que tener cuidado con la temperatura, porque de la misma forma que bajándole de la temperatura lo cambio de estado, le bajo mucho el volumen y lo transformo en líquido, al calentarse esa garrafa, puedo subirle la presión por un incremento de volumen y el recipiente que contiene ese gas podría llegar a explotar. ¿Qué condiciones tengo que alcanzar para que ese recipiente que contiene ese gas pueda explotar? Y vamos a suponer que tengo un recipiente de un espesor que es de chapa, la chapa tiene un espesor de 5 milímetros, lo tengo almacenado 2 kilos por centímetro cuadrado, lo pongo al sol, con un espesor de 10 milímetros la presión podría aumentar 50 veces y el recipiente no explotaría seguramente. ¿Por qué? Porque el incremento de temperatura no sería capaz de elevar tanto la presión para romper ese recipiente. Ahora, si en una garrafa, vamos a suponer este ejemplo, una garrafa que tiene gas envasado a 8 kilos, vamos a suponer, no pasa esto, pero vamos a suponerlo, que la garrafa tiene un
una capacidad de resistencia de 10 kilos por centímetro cuadrado. ¿De qué depende la resistencia de una garrafa o de un recipiente sometido a presión? Bueno, depende de la forma geométrica, depende del diámetro, depende de cómo esté soldado y principalmente depende del espesor del material con que esté fabricado ese recipiente. Entonces, vamos a suponer que tenemos 8 kilos adentro de una garrafa y que la garrafa es capaz de resistir 10. Si a esa garrafa la ponemos al sol, como el límite de rotura del recipiente que contiene el gas está tan cerquita de la presión de trabajo, y es probable que reviente. Repito, eso no pasa en una garrafa. Si ustedes levantan una garrafa vacía, van a ver que pesa bastante, por lo que el espesor de esa chapa no debe ser menor a 4 o 5 milímetros en el peor de los casos. Eso quiere decir que con el diámetro de una garrafa, que debe ser de 50 centímetros más o menos, 40, 50 centímetros, puedo soportar una presión de hasta 35, 40 kilos sin ningún problema. Por lo que, vuelvo a repetir, eso no pasa en una garrafa, pero sí habrán escuchado alguna vez, no sé si se acuerdan el caso de esta lomitería o pizzería que estaba por ahí por Ruta 20 que explotó, me parece que fue un poquito antes de pandemia, el desastre que hizo, el poder de destrucción que tiene una garrafa, aunque sea de 10 kilos chiquitita, de esas más chiquititas que vienen, que tienen 70 centímetros de alto. Cuando están llenas y se reúnen las condiciones para que exista, para que pueda explotar, en realidad eso no explota por un aumento de presión. Normalmente eso no explota por un aumento de presión, sino que explota por una fuga de gas. Ese gas entra en combustión, la combustión que se produce de manera muy rápida, cuando el frente de llama cumple determinadas condiciones, ya pasa a ser una explosión. Entonces, bueno, cuando se cumplen determinadas condiciones, las garrafas pueden explotar y habrán escuchado un montón de veces que las garrafas explotan. Bien, preguntas hasta acá. Los escucho y descanso un poquito la voz. No, profe, se entiende. ¿Está todo claro hasta acá? Bueno, seguimos entonces. Efecto de la temperatura. Al aumentar la temperatura, el GLP se encuentra dentro de un tanque cerrado, aumenta su presión, esto hablamos, esto es debido a que aumentar la presión del el líquido se expande, por lo tanto nunca se debe calentar un recipiente que contiene GLP. A nadie se le ocurriría poner una garrafa a un fuego permanente. Yo supongo que el calentamiento de una garrafa está asociado a los efectos del sol. Y tampoco se debe llenar totalmente el recipiente, sino que se debe dejar un espacio, por lo menos tiempo. Densidad y viscosidad. La densidad y presión de vapor del GLP varían según la composición. La densidad y peso específicos son mayores que el aire, por lo que el GLP resulta más pesado que este. Ya hablamos, por lo tanto, una nube de GLP tenderá a permanecer a nivel de suelo. Ya hablamos. El GLP es más liviano y más viscoso que el agua, por lo que hay que tener cuidado, ya que puede pasar zaraza. Bien, otro tipo de gas que se utiliza, el almacenamiento. El almacenamiento se utiliza fraccionado en garrafas y cilindros para uso domésticos, principalmente calefacción y cocina, a los que se sumen las ventas industriales a granel. Ventas industriales a granel son los Zeppelin, que ustedes habrán visto, sobre todo para el lado de las sierras, donde no hay gas natural. Generalmente, bueno, el que hace una casa y no tiene gas natural, y tiene mucho consumo de gas y cree que le queda incómodo la garrafa o el tubo de 45, pone un Zeppelin. Y si no, también hay, como dijimos, los hoteles, por ejemplo, que están en lugares en donde no hay gas natural, y bueno, tienen que utilizar otro depósito de gas, porque si no, se les complica demasiado la logística esa de sacar el tubo, poner tubo, bueno, es todo un problema. Otro tipo de gas es el gas manufacturado. El gas manufacturado ya no se utiliza en Argentina, es solamente a título informativo. El gas manufacturado dejó de utilizarse por allá por la década del 50 del siglo XX, obviamente. El gas manufacturado, a ver, esperen que les tengo que compartir.
El gas manufacturado se obtiene a partir de la quema del carbón de hulla. La hulla es un carbón mineral. Dice, se obtiene por proceso de fabricación partiendo de materias primas sólidas o líquidas. Bueno, en este caso, el gas de hulla se obtiene a través de la quema del carbón de hulla. El carbón de hulla es un carbón mineral. Antiguamente había una planta de procesamiento de carbón de hulla en Buenos Aires, como les decía, por allá por 1950, y para los chicos, las chicas seguramente no van a saber de qué hablo, pero por ahí escucharon decir que a la cancha de San Lorenzo le dicen el nuevo gasómetro, por lo que había un viejo gasómetro. El viejo gasómetro, el apodo de ese estadio, del estadio de San Lorenzo, está asociado al depósito de gas que había enfrente de la cancha de San Lorenzo, que todavía sigue estando en Buenos Aires. A partir de la quema, si pueden ver lo que les estoy compartiendo, ese viejo estadio, ¿por qué le decían el gasómetro a la cancha de San Lorenzo? Bueno, justamente porque estaba muy cerquita, enfrente, creo, del gasómetro, que era, a ver, el gasómetro estaba al ladito de la planta de procesamiento del carbón de hulla. Una vez que se obtenía ese gas de hulla, se almacenaba y se distribuía para utilizarse en alumbrados y bueno, y algunos lugares que eran bastante paquetes. En esta imagen se puede ver, fíjense, la primera cancha de San Lorenzo, que atrás tiene un gasómetro. Incluso ayer, pispeando un poco, había visto que en Viena, no sé si estará por acá, en Viena habían utilizado 3 gasómetros, viejos, obviamente. Así está hoy el gasómetro ese en Buenos Aires. En Viena, acá está la imagen, miren. Utilizaron 3 gasómetros para hacer edificio de vivienda. 4 son, 3 o 4. Bueno, acá hay un, no sé, está como abierto ahí arriba. Pero utilizaron gasómetros para hacer edificio de viviendas. Fíjense. Reciclaron todo. Perfecto, precioso. Ese es el gasómetro. Bueno, entonces, dejo de compartir esto y vamos a compartir los gases combustibles. Dijimos que no se usa más, esto es informativo. Poder calorífico, y acá es bastante parecido al gas natural. 5.000 kilocalorías por metro cúbico y tiene una densidad relativa de 0,4 a 0,5, por lo que es más liviano. Otro gas manufacturado es el gas acetileno. El acetileno, bueno, es un hidrocarburo, no tiene calor, no tiene color, es altamente inflamable. El acetileno se usa para soldar. Si alguno gasó... ¿Con el soplete, profe? Claro, con el soplete. Si yo les comparto por ahí alguno que entró a alguna ferretería industrial, alguna vez vio un chanchito así, similar a esto, al gasógeno se le agrega carburo de calcio, que son unas piedritas, más agua, y obtengo el acetileno. ¿Está bien? Estos son gasógenos. Van a ver que en muchos talleres de soldadura hay tubos de acetileno, que también ya se compra directamente el gas, pero muchos talleres, sobre todo talleres de soldaduras viejos, siguen teniendo estos gasógenos, que es una forma de generar acetileno. También pispeando descubrí que desde tiempos inmemorables el hombre trata de ser bastante innovador con la utilización del gas. Fíjense las bombas que llevaban atrás de los autos estos cristianos, a modo de carrito, con la manguerita ahí que iba directo al carburador, una locura. La cantidad de esto que han explotado. Fíjense hasta dónde llega la imaginación, una moto a gas, un colectivo a gas,
a gas que se va fabricando en el momento que se va consumiendo, ¿no? Fíjense, este qué ingeniosa que es la gente. Pero bueno, eso todas estas ideas que ahora nos parecen locas y ridículas son las que impulsan a, fíjense esto lo que es. Esto es un manguera acá que va, bueno, son las que impulsan a que aparezcan nuevas tecnologías. Si alguien no se hubiera puesto a pensar esto, seguramente no se hubiera desarrollado el gas natural y bueno, y un montón de cosas. Bueno. Compartimos gases combustibles. El poder calorífico del acetileno es de 14.000 calorías por metro cúbico, con una densidad relativa de 0,9. También es más liviano que el aire. Aplicaciones: el acetileno se utiliza en soldadura, deporte, como gas de alta pureza en equipos de espectrometría de masa. Bien, otro tipo de gas, ya vamos llegando al final de la clasificación, si se acuerdan, biogás. El biogás o gas de los pantanos surge en la descomposición en biodigestores. Surge de la descomposición en biodigestores de materia orgánica. Fíjense, les voy a compartir. Acá voy a poner biodigestores casero. La planta de tratamientos de efluentes de Córdoba, se llama Bajo Grande. Tiene biodigestores, y en esos biodigestores se genera un montón de gas, o de biogás, que se podría utilizar en un montón de lugares. ¿Por qué? Y porque el gas, como es combustible de la misma forma. Lamentablemente, como todo lo que está asociado a la política no funciona, esos biodigestores están apagados, no funcionan ni siquiera los biodigestores, o sea que ni siquiera se puede recuperar el gas. Aunque sea para quemarlo al aire, no sé, para calentar el aire, nada, absolutamente nada. Pero bueno, de una planta de tratamientos de efluentes se podría generar energía como para autoabastecer a la propia planta y tener un poquito de sobra. Si ustedes saben lo que es un biodigestor, seguramente muchos sí, pero un biodigestor es un recipiente en donde se almacena material orgánico y no tiene que haber oxígeno, por eso es una descomposición anaeróbica, en ausencia de oxígeno. Esperen que no puedo ver lo que les estoy compartiendo. Un biodigestor, vamos a ver si este saca gas del biodigestor, pero tiene, bueno, algunos... Tiene algunas entradas y algunas salidas. Tiene entrada de materia orgánica, tiene salida de gas, tiene salida de material que ya no sirve más para generar gas. Vamos a ver si podemos ver este video. No me interesa verlo todo. Pero sí que sepan que... Bueno, ahí está hecho el biodigestor. Esta parte blanca que se ve acá arriba es por donde hay que estar la materia orgánica, digamos.
Parece magia, pero no es magia. Ahí, como les decía, le está agregando materia orgánica. Eso no es instantáneo, sino que después de un tiempito. Pero fíjense que lo que se está generando ahí, vamos a ver ahora, después de 2 días. Como les decía, no es instantáneo, pero fíjense que a partir de la descomposición de materia orgánica tengo la posibilidad de generar gas. Imagínense la cantidad de gas que podría generar en planta de fluentes que hay en Córdoba, que recibe fluentes de 2 millones de personas. Si este de 200 litros puede generar todo ese gas que está ahí. Al biogás también se lo llama gas de los pantanos, porque en los pantanos va a haber mucha materia orgánica, y esa materia orgánica genera el gas. No es tan fácil de captar en un pantano, por ejemplo, pero sí en un biodigestor, porque lo estoy generando yo. La producción de biogás por descomposición anaeróbica es considerado un modo útil para tratar residuos biodegradables, ya que produce combustible de valor y además genera un efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono genérico. El abono que ya no sirve más, que ya se generó el gas, o sea que generó su propio gas, se saca del biodigestor y se agrega más materia orgánica. Este gas se puede utilizar para producir energía eléctrica mediante turbinas o generador de gas, o para generar calor en hornos, estufas, secadores, aplicaciones igual que el gas. Poder calorífico parecido al gas natural. El gas natural entre 4.000 y 9.500 kilocalorías. Otros combustibles, bueno, ya no nos interesa demasiado esto. Hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido, altamente inflamable y no es tóxico. El hidrógeno, el otro día, anteayer, salió una nota en Infobae de en el año 96, un ingeniero del Balseiro adaptó un Renault 9 para hacerlo funcionar con hidrógeno. Funcionaba perfecto, el poder calorífico del hidrógeno es de 15.000 calorías por metro cúbico y tiene una densidad relativa muy chiquita, 0,07. Es muy, muy liviano el hidrógeno, es muy volátil. Y bueno, ahí hay una leyenda, que más leyenda es un deseo, dice: los autos del próximo milenio, gracias a un nuevo tipo de combustible generados por la mezcla de hidrógeno y oxígeno, serán 100% cero emisión. Vamos a ver qué pasa. Tesla ya vino para romper el mercado con los autos eléctricos. Creo que en breve tenemos una explosión de autos eléctricos en nuestro mercado. En Europa ya están súper impuestos. Todas las marcas tienen autos que funcionan con pilas. No con pilas, con baterías. Pero todas las marcas tienen. Bien, parámetros que definen la calidad de un gas combustible. Ya vimos qué significa el poder calorífico, es el calor que genera 1 kilo o 1 metro cúbico de ese combustible. La cantidad de aire se refiere a la cantidad de aire necesario para producir la combustión completa. Se usan en el diseño de quemadores y equipo de combustión. Para el gas natural necesito 17 kilos de aire para quemar 1 kilo de gas. Eso se llama relación estequiométrica. Cuando se produce una relación en un ambiente de 17 kilos de aire con 1 kilo de gas, está en condiciones de generar una explosión perfecta. Estamos dentro de los límites de explosividad del gas, y ahí vamos a tener, bueno, lo que le pasó a esta chica con el departamento, que al día de hoy yo creo que hay pantalones y remeras colgadas de las plantas que están ahí enfrente. Bien, densidad relativa refiere conociendo el valor de la densidad de una sustancia, en este caso el aire, y la densidad de la sustancia de referencia. Bueno, la sustancia de referencia es el aire.
es posible definir la densidad relativa de la sustancia como el resultado del cociente entre el valor 0 y 0. Para los gases se acostumbra tomar como referencia el aire y su densidad a una presión de la atmósfera. La temperatura de 0 grados es de 1,2928 kilo por metro cúbico. O sea que el aire pesa 1,2928 metro cúbico de aire. Bueno, un pequeño grafiquito en donde dice que el gas natural es más liviano que el aire, por lo que se va para arriba, el gas licuado de petróleo es más pesado que el aire y va para abajo. Gas natural, 9.300 kilocalorías por metro cúbico, gas licuado, 22.000 calorías por metro cúbico, y acá las densidades relativas. 0,6 para el gas natural, 1 para el aire y 1,6 para el gas licuado. Instalaciones para gases combustibles. Le falta una S. Condicionales de gases combustibles son la seguridad en la provisión. Tengo que asegurar la provisión en todo momento. Lamentablemente en Argentina, que es un país lleno de energía, hay veces que se nos corta no solamente el gas, sino que se corta la energía eléctrica. Es algo inentendible para un país como este, que tiene de todo. Lamentablemente esto no es, bueno, van a escuchar que quejo de un montón de cosas, pero lamentablemente hubieron muy pocos ingenieros, y estoy dejando de lado el último ingeniero, pero creo que si en la política habría más ingenieros metidos, creo que la infraestructura energética de la Argentina sería sobrante de energía por todos lados. ¿Por qué? Y porque tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos ríos, tenemos vientos, tenemos la posibilidad de generar minas de litio para generar baterías. Y se nos corta la luz. Pero bueno, hay gente que no tiene luz y hay gente que no tiene gas natural. Increíble, pero bueno, eso es para hablar en otra charla. Seguridad para las bienes y las personas, bueno, posibilidad concreta de la formación de mezcla explosiva, evitar chispa, evitar fuente de calor. Instalación para gas natural. Almacenamiento. El almacenamiento del gas natural, dijimos que el gas natural nosotros lo recibimos en estado gaseoso, pero se puede almacenar en estado. ¿Y qué tengo que hacer para almacenarlo en estado líquido? Y tengo que o bajarle la temperatura o subirle la presión. Si lo quiero transformar, lo quiero pasar del estado gaseoso al estado líquido, lo tengo que llevar a menos 160 grados centígrados. Hay buques metaneros que, acá habla de buques metaneros, son capaces de transportar, me parece que por aquí hay una foto, son capaces de transportar, esto es un buque metanero, transportan gas en estado líquido. Y una vez que llegan a destino hay que regasificarlo e inyectarlo a las líneas de los gasoductos. Almacenado en depósitos. Una vez que los buques metaneros llegan a puerto, el gas líquido es almacenado en depósitos grandes donde permanece a la espera de ser regasificado, o sea, llevado de nuevo a gas. Hola. E introducido en las redes de distribución cuando el incremento de la demanda así lo exija. Bien, ese es el almacenamiento del gas natural licuado en estado líquido, pero podemos almacenar también, esto en Argentina no pasa, podemos almacenar el gas natural. Lo podemos comprimir y lo podemos guardar abajo de la tierra. ¿A dónde lo podemos? Digo, ¿por qué no pasa? Porque gracias a Dios no nos falta gas. Cuando nos falta, se nos corta, lo cortan, probado o almacenado en algún lado. Sino que lo podemos guardar en reservorios de gas agotados, en pozos que ya no tienen más gas, pero le podemos inyectar gas. A ver, créanme que no es tan fácil meter gas adentro de un pozo, ¿no? O sea, exige de una tecnología que bueno, que la inversión seguramente es muy alta, pero también me da la posibilidad de tener ahí una gran garrafa abajo de la tierra.
en acuíferas vacías o con espacios de aire, y también en cavernas de sal. La sal, mucha de la sal, se extrae debajo de la tierra. Tuve la posibilidad de estar en una mina de sal que está al ladito de Cracovia, en Polonia, se llama Bielicka, y créanme que es increíble, y me parece que tenía 250 kilómetros de pasillos, la mayoría de menos de 1,50 m de altura, por lo que hay que andar siempre agachado, caminando. No mido mucho más, pero había que andar agachado, y después esos pasillos derivan en los grandes lugares de donde se extraía la sal. En Bielicka hay una, si lo googlean van a ver, hay una catedral construida íntegramente de sal. Todo lo que se ve es sal. Donde la mesa donde el cura da la misa, las imágenes religiosas, la araña, el piso, es todo absolutamente de sal. Increíble. Bueno, queda menos de un minuto. Ya les mando el link de nuevo por autogestión. Por autogestión no, sí, por autogestión. Dice, en algunos casos el gas natural es almacenado en estado gaseoso en formaciones geológicas similares a los yacimientos. En las estaciones de GNC, nosotros no es tan normal que se almacene natural en las estaciones de GNC. Normalmente viene un gas y lo comprime y se lo manda directamente adentro del agua. Bien, para cuando volvamos, ahora después